Hola, ¿qué tal? Bueno, el 7 ahora de marzo de este año 2023, el planeta Saturno entrará en el signo de Piscis a las más o menos 14 horas de Greenwich. Estará durante un buen tiempo hasta el día 25 de mayo del 2025, o sea, 2 años largos. Luego entrará en Aries, lo que pasa que de nuevo después va a retrogradar y volverá a entrar en Piscis otra vez el día 1 de septiembre del 25 para permanecer allí hasta el 14 de febrero del 26. O sea que prácticamente tenemos el impacto o el influjo de este planeta durante 3 años. Ahora desde febrero del 2023 hasta febrero del 2026 vamos a estar experimentando la energía esta de Saturno en el signo de Piscis. Esto ocurre una vez cada 29 años. Si tú eres interesado en la astrología y te gusta investigar, sí, a mis alumnos les digo, averigua qué pasó las otras veces que entró Saturno en Piscis para entender a qué ha pasado a nivel internacional, a nivel mundial, y qué te pasó a ti haciendo memoria. Eh, a mí me interesa enfocar estas charlas o estas explicaciones, sobre todo en lo personal. Si bien, por supuesto, hay muchísimos astrólogos excelentes que hablan de lo que ocurre a nivel colectivo, internacional, pero vamos a ver lo que pasa en lo personal, que es mi especialidad. ¿Qué es Saturno, para empezar? Alguna vez ya he hablado de Saturno en otros momentos, cuando entró en el signo de Acuario. Saturno, que se lo consideró siempre el maléfico mayor, se le consideró de esta manera porque la presencia de Saturno siempre se ha asociado a algún tipo de dificultad, de obstáculo, de interferencia, de dureza, de aspereza, y por lo tanto, sobre todo en el enfoque antiguo de la astrología, se lo consideraba el maléfico mayor, como que era, bueno, el gran malo del sistema. Pero entendiéndolo desde el punto de vista de la cábala y desde esa mirada multidimensional, donde uno puede percibir las cosas desde los mundos de Atzilut y de Briah, o sea, desde los mundos luminosos, desde los mundos de la conciencia, perdón. Saturno en principio tiene que ver con lo que nuestra alma quiere encarnar. O sea, Saturno de alguna manera es como que nos pone un dedo grandote y nos dice, tienes que hacer esto. Claro, cuando uno es pequeñito, ese tienes que hacer esto viene de los padres, de la educación, del sistema, de la familia, de la ley, de los maestros, como un dedo acusador o exigente. Tienes que hacer esto. Lo que pasa es que, como muchas veces he explicado, y te lo invito a que lo reflexiones tú, fíjate que de todas las cosas que a lo largo de la vida, y sobre todo en la infancia, te han exigido y te han obligado, tú has aceptado o has comprado, entre comillas, o has asumido solo algunas. Es decir, a nuestros padres o nuestros mayores seguramente nos han dado una serie de mandatos, nos han pautado una serie de exigencias, hay que hacer esto, debes hacer lo otro, tienes que, y de toda esa colección de exigencias y de pautas, repito, y de deberes. Fíjate que nosotros, cada uno de nosotros, no hemos hecho todo como marionetas, sino que hubieron algunas que quedaron impresas dentro de nosotros. Que, por ejemplo, nuestros padres nos podían haber dicho, tienes que ser buena persona, tienes que honrar y tienes que cuidar a tus padres hasta que seas viejo, o hasta que cuando tus padres sean viejos te tienes que hacer cargo de ellos, tienes que casarte y tener hijos, tienes que crear una familia y tienes que tener un título universitario, por ejemplo. Y a lo mejor, si tú te miras a ti hoy en día, a lo mejor hay un montón de cosas de aquellas que te han dicho que tú las has cuestionado, las has mirado desde tu percepción o desde tu experiencia o de tu perspectiva, y a lo mejor tú has dicho, no, pero yo ¿por qué? Tengo que tener un título universitario, o por qué tengo que tener hijos. Yo me quiero casar o quiero tener una pareja, pero a mí no me interesa un modelo clásico. Pero a lo mejor ha quedado algo como que tienes que cuidar a tus mayores, o lo que sea. Es decir, que hay una percepción selectiva personal,
esto es lo que se ve mucho en la carta natal, de cómo tú ves las cosas, que te ha hecho que se te quede, que hayas asumido y que hayas comprado o hayas incorporado ese precepto, ese deber como algo propio. No es todo. Por eso muchas veces las personas tienden a culpar es que la educación represora, condenatoria, todo, o sea, estamos acostumbrados a culpar o acusar, cuando en realidad el externo es verdad, que nos pauta, nos exige y nos propone una serie de cosas. Sin embargo, después existe una actitud individual que filtra todo eso y hace propia solo algunas cosas. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque eso resuena con lo que yo describo como con el contrato del alma. O sea, nuestra alma, y esto en Cábala lo vemos absolutamente, y en las lecturas que yo hago es lo primero que me interesa ver, ¿cuál es el contrato de tu alma? O sea, nuestra alma, para decirlo de una manera simbólica, escoge un propósito vital, hay un compromiso, hay un contrato que de alguna manera nuestra alma firma y contrata o asume para esta vida. Y no me estoy refiriendo a la reencarnación, porque puede incluso no existir la reencarnación, no tiene que ver con hablar del alma antes de la vida, tiene que hablar con la experiencia del ser tiene un propósito que se puede entender perfectamente sin acudir a ningún tema espiritual por el hecho de tu linaje familiar. Si tú has nacido primer hijo o la pequeña o eres hijo único, dentro de la estructura familiar hay determinados mandatos que no se pueden soslayar, que tienen que ver con un destino, no en sentido de fatalidad, sino de que la vida te puso en esta circunstancia y de pronto, imagínate, hijo único con dos padres viejecitos. Bueno, tienes que ser un desalmado para ignorar sus necesidades, o bueno, tener mucho dinero, bueno, hay gente que no le importa, pero si tu alma asume esa realidad, posiblemente tú te sientas en el deber de cuidarles de alguna manera, a tu estilo. O si has heredado una fortuna, toda una responsabilidad de un patrimonio, de una abundancia que involucra un montón de cosas y de responsabilidades con un montón de gente, una empresa que a lo mejor tienes 2.000 empleados. Bueno, es toda una responsabilidad que tienes el deber o que tu alma puede haber asumido el deber de gestionar. Por lo tanto, de alguna manera se podría hablar simbólicamente que nuestra alma asume un contrato para esta vida y eso está reflejado en la posición de Saturno en la carta natal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué compramos esos preceptos de nuestros mayores? Porque, repito, de alguna manera resuenan con lo que nuestra alma pactó o negoció o asumió. Razón por la cual para nosotros es extremadamente importante cumplir con eso, porque es como un compromiso ético de integridad con el contrato del alma y no cumplirlo es como un ejercicio de autotraición. Nos preocupa tanto porque es como que si no cumplimos con aquello nos estaríamos traicionando a nosotros mismos, estaríamos traicionando nuestra alma y por eso el peso y la sensación extrema de deber y de obligación y de tengo que y de preocupación y de exigencia y de autocrítica y de permanente autocensura, no es que no lo estoy haciendo bien, es que tiene que ser mejor, es que no sirvo para esto. ¿Por qué nos importa tanto? Precisamente porque es el propósito más importante de la vida que tiene que ver con honrar ese contrato del alma. Y Saturno tiene que ver con esto. Claro, visto desde el punto de vista de la personalidad o del ego, uno lo puede vivir como una incomodidad, como una restricción, como una sensación que no sirvo, no valgo, no lo hago bien, no me sale, soy incapaz, soy inútil, bueno, todo el lenguaje que uno puede utilizar, pero si lo miramos desde el punto de vista de los planos superiores de la conciencia, en realidad hay un propósito muy importante que tiene que ver con cumplir con con un propósito y con una misión
para nuestra existencia. Entonces, Saturno tiene que ver con eso. Saturno busca encarnar, traer al mundo, materializar, concretar aquello tan importante que nuestra alma pactó. Y por eso siempre se asocia con esa cosa de peso, de obligación, hasta sacarlo perfecto y desarrollar la excelencia en aquello, que cuando alguien nos puede mirar, ¿cómo tú haces esto también? Bueno, es que me lo he trabajado mucho, y esa excelencia es lo que da la maestría, y por eso también a Saturno se le llama el maestro del karma. ¿Por qué? Porque nos obliga a aprender los desafíos que tienen que ver con nuestro camino evolutivo. Por otro lado, estoy explicando que Saturno entra en Piscis. ¿Qué es Piscis? Bueno, Piscis es el signo, es el último signo del zodíaco, de la rueda zodiacal, y en esencia representa el fin de un ciclo y la pulsión del sistema, de la persona o de lo que sea, para disolverse, para fundirse en ese magma original en el que se integra todo lo que existe antes de comenzar un nuevo ciclo y una nueva etapa evolutiva que sería el signo de Aries. Es decir, en Piscis se experimenta la cualidad vibratoria del impulso por fundirse, repito, por disolver todas las formas para regresar a esa madre original, a ese paraíso primigenio, para disolverse y volver a la fusión con todo lo que existe. Claro, cuando se habla de esto, que es algo muy simbólico, luego en términos más personales se traduce en una experiencia de sentir una tremenda necesidad de conectarse con las personas. Hay una experiencia natural del amor en el sentido de poder abrazar y sentir y abarcar y conectarse no solamente con las personas, sino con el universo, bueno, con todas las formas de vida, con el cosmos, con Dios, con los ángeles y con todo lo que pueda existir. Entonces, Piscis busca esa disolución del ego, de la individualidad, de la separación, de la sensación de soledad que experimentamos cuando nos creemos que solamente somos un cuerpo físico, como diría Alice Bailey, y al creer que la separación es real, hay una dimensión interna que es la cualidad pisciana que pugna por volver a ese paraíso original donde no hay separación, donde no hay un cuerpo que nos confine en un espacio aparte del otro, donde no podamos retornar a ese concepto de matriz, de útero, donde estábamos fundidos, unidos con la madre y con la fuente de alimento, de amor, de protección y de todo lo que pudiera ser necesario, y que en esa búsqueda de amor y de fusión, ya hablando de la persona pisciana o de la persona que tiene un Piscis fuerte en la carta natal, uno puede buscar diferentes caminos para conseguir aquello, desde drogarse, pasando por la búsqueda del arte como experiencia de expansión, por ejemplo, a través del canto, a través de la pintura o del teatro, donde uno irradia y encarna de alguna manera o experimenta las emociones de la música, cómo se puede transmitir y llegar a otros para que otros sean partícipes de ese sentimiento y para que todos podamos sentir y conectarnos dentro de esa misma energía de amor y de conexión y de sintonía y de amor a través de esa expresión artística, como también vamos a encontrar la búsqueda de esa conexión a través de un amor apasionado que me funda con el otro en un espacio orgásmico, extático, y como en realidad el camino más genuino para encontrar esa fusión con el absoluto es el camino de la espiritualidad, donde más allá de tu cuerpo físico, tú reconoces el ser que vive en ti, que está indisolublemente ligado al todo, y esto más allá de las religiones. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la energía pisciana que en algún nivel siempre añora
volver al paraíso, volver a estar unido con el todo. ¿Qué ocurre? Saturno está entrando en Piscis. Entonces, a nivel colectivo, lo que vamos a observar es una pulsión colectiva o generalizada de querer encarnar ese sentido de fusión y de traer el paraíso a la Tierra. Entonces, repito, si Saturno tiene que ver con el propósito de encarnar o la misión de encarnar, y Piscis es la fusión y la unidad de todo lo que existe, entonces lo que quiere es hacer, con el ingreso de Saturno en Piscis, quiere encarnar esa fusión y ese amor universal. Esto suena muy bonito. Lo que pasa es que esto, como todo lo que ocurre en el mundo de la encarnación, que es polar, vamos a encontrar polaridades y polarizaciones. Una cosa es los diferentes ángulos de la cosa, o sea, de esta dinámica, y otra cosa es cuando uno se polariza, que significa cuando uno se identifica con uno de los polos creyendo que el otro no existe o está mal y creando todas las distorsiones y todas las dificultades que esto puede traer. Entonces, ¿qué pasa? En términos neutros, el propósito de Saturno en Piscis es de alguna manera redimir el karma colectivo. Para decirlo de otra manera, yo creo que estamos en un momento donde muy hondamente hay una conciencia incipiente, no sé si es generalizada, pero en bastantes personas sí, o en algunos sectores, de que ya toca asumir y sanar, y cuando digo redimir me refiero a traer a la conciencia y encontrar una manera sana de expresar las lecciones de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de la humanidad? El amor, la empatía, la solidaridad, la justicia, la libertad, todos esos valores nobles, absolutos, que nos inspiran y nos elevan y nos dignifican como personas y como humanos, que es lo que caracteriza al humano a diferencia precisamente del animal, que solo busca la supervivencia y es matar o morir. Lo que nos convierte en humanos, se supone, es nuestra capacidad de elevar nuestros sentimientos a principios de nobleza, de dignidad, donde se valora y se respeta y se vive la libertad, la justicia, el amor, la compasión, la empatía, la solidaridad, el respeto, el deseo de enaltecer al otro en cualquiera de las formas. Entonces, cuando hablo de que en este momento este Saturno en Piscis está queriendo de alguna manera encarnar y traer la energía esta pisciana al mundo, entiendo que será un momento en estos 3 años prácticamente que vamos a tener esta energía bastante activa, será el momento en que las personas podemos asumir una responsabilidad en toda esa falta o esas dificultades que hemos tenido los seres humanos para vivir todo esto que estoy explicando, y que al no aprenderlo se convierte en un karma, entendiéndose la palabra karma como las consecuencias de aquello que hemos hecho. Entonces, el karma es simplemente eso, es la ley de causa y efecto. Si no has aprendido una lección, pues la tendrás que rendir en el mes de marzo o en septiembre o cuando te toque. Y si vas acumulando varias lecciones, a lo mejor tienes que repetir el año. Es solo eso el karma, hasta que lo aprendas. No es sufrir y amargarte y aguantártela. Esto es una interpretación errónea. La palabra karma, que por eso Saturno es el maestro del karma, porque nos enseña a resolver y aprender cómo gestionar y cómo dominar esas energías que no hemos sabido. Entonces, cuando estoy hablando de que Saturno en Piscis nos trae la posibilidad de redimir las lecciones kármicas de la humanidad, me estoy refiriendo a la posibilidad de traer a la conciencia todas esas lecciones que aún no hemos aprendido, vinculadas a estos principios y valores dignos y nobles de la naturaleza humana, para finalmente aprenderlas y poder encontrar una maestría en el ejercicio de nuestra humanidad, en este fin de ciclo que se está vinculando con el ingreso de Plutón en Acuario, de lo que hablaré en otro vídeo. Entonces, en este momento,
Yo creo que la humanidad tiene una enorme posibilidad, que es una bendición, de empezar a hacerse responsable de todos los errores y de las dificultades que hemos tenido o las incapacidades o las restricciones que hemos tenido en el pasado para aprender determinadas lecciones. Ahora es un momento de vivirlo. ¿Qué pasa? Este deseo nos puede llevar a una voluntad enorme donde se ponga de manifiesto la compasión sin límites, la solidaridad sin límites, como un compromiso que nos conmueve hasta el tuétano para ayudar a los demás. Ahora mismo, en estos días pasados, se produjo este terremoto terrible en Turquía y Siria, y ves las cadenas, no solamente de oración, sino de ayuda de todo el mundo, gente que está marchando allí para rescatar a un, bueno, ya se espera poco, encontrar poca gente con vida, pero bueno, ¿cómo ayudar? Entonces, desgraciadamente, están ocurriendo bastantes movimientos geológicos y catástrofes naturales que sí o sí te confrontan con que más allá de las fronteras o del lo mío y lo que no quiero que nadie me toque, si viene un tsunami o viene una bomba o viene un terremoto y tira todo, ya desapareció todo aquello que uno creía tener y atesorar, desaparece y solo nos queda la humanidad. Entonces, está ocurriendo, hay un escenario mundial que sí o sí nos está posibilitando asumir esa humanidad que es esta cosa de Saturno pisciana. Claro, esto de alguna manera nos lleva a esa utopía de querer disolver las fronteras, haciendo valer el sentido del amor. Lo que pasa que el riesgo en la encarnación es la polarización. Entonces, como que la manera en que eso hay que hacerlo es a mi manera. ¿No? Esa es la cosa del rigor saturnino y de la dureza saturnina, que yo tengo que hacerlo como yo tengo que hacerlo, y esa rigidez que puede llevarnos paradójicamente a una exacerbación de los fundamentalismos, de los extremismos, de las religiones, porque yo tengo la verdad que me viene dictada por el Altísimo, por Dios, por los ángeles, por el mandato divino, da igual, porque sea el lugar de donde sea, el discurso es el mismo. Yo tengo razón porque tengo un derecho que me fue asignado por el Altísimo o por lo que sea. Entonces, el riesgo es que dentro de todo este marco que estoy describiendo se haya una polarización y una exacerbación, repito, de los fundamentalismos, del fanatismo, que lleve al sacrificio, al autosacrificio, a un racionalismo extremo que quiere argumentar y fundamentar que yo tengo razón porque mi ideal es el que realmente vale, que de alguna manera bloquea la sensibilidad emocional. O sea, cuando uno se va a la cabeza, es como que las emociones quedan ignoradas, pero claro, con un Saturno en Piscis, las emociones están ahí y al no concienciarse, pueden emerger como un tsunami emocional, desbordándonos, creando manifestaciones de digamos, de fanatismo, que es emocional el fanatismo, creando experiencias de furia o de histeria colectiva que también se pueden poner de manifiesto en el tema de la globalización. Es como una especie de ceguera colectiva que viene de la emoción. O sea, la mente es la que crea la idea, pero la que le da el combustible para que eso se inflame y para que eso de alguna manera posea a un colectivo y que quede abducido por ese sentimiento de pertenecer a esa élite, a ese grupo especial, a ese grupo privilegiado que tiene la única verdad, es emocional. Entonces, claro, por un lado tenemos un ideal noble, luminoso, que nos llama como un faro, ¿no? Como el canto de las sirenas, y por otro lado puede brotar una violencia exacerbada por unas emociones que en realidad lo que queremos es sentirnos pertenecer a un colectivo, y creando la paradoja de aislarnos en una élite o en una individualidad
social o familiar del colectivo al que pertenezcas, creyendo que el otro está contra ti. O sea, creando la paradoja de que más que unirte te terminas separando. Entonces, ¿qué ocurre? Piscis es un signo mutable, es un signo de agua, es el más, que es el que más se mueve de todos y sobre todo exacerbado por esta pulsión emocional que brota de una manera inequívoca, porque todos lo tenemos, pero claro, ante esa actitud paradójica que nos puede terminar separando, aislándonos en nuestra pequeña burbuja de la que sea, familiar, cultural, de la empresa, del idioma, del sector o del colectivo que sea, terminamos viendo el enemigo fuera y separándonos, creando un estado de amargura y tremenda negatividad. Razón por la cual la sugerencia fundamental que a mí me parece que toca con este movimiento de Saturno en Piscis es, y esto es para todas las personas, ahora dentro de un ratito haré unas pautas para cada uno de los signos, pero el gran tema de Saturno en Piscis en estos 3 años es asumir la responsabilidad por todo lo que ocurre, no solamente en tu vida, sino a todo tu alrededor. Es decir, si en mi casa están arreglando un piso, que están haciendo ruido, ¿qué pasa? A mí la verdad que el ruido me molesta mucho, esos ruidos cuando te rompen la casa y cuando hay un martillo neumático, bueno, todo eso. Entonces, eso no es mío, pero la manera en cómo yo lo vivo y la reacción que yo tengo ante eso y la irritación que a mí me genera es mi responsabilidad. Y esto es el tema, ¿eh? O sea, hasta que la humanidad no aprenda, hasta que no aprendamos las personas a asumir la responsabilidad absoluta por nuestros destinos, que esto es Saturno, tú eres responsable de tu vida. Hasta que no aprendamos esto, seguiremos en ese espejismo de ver que el culpable es el otro y que el demonio está fuera. Y este movimiento de Saturno en Piscis es un momento extraordinariamente bueno y muy interesante para disolver esas fronteras que nos hacen creer que estamos separados. Siempre habrá una polaridad en el mundo de la encarnación y estamos encarnados en un cuerpo humano que yo siempre digo que somos como animalitos mamíferos gregarios y somos territoriales. Entonces, tampoco estoy hablando de paz y amor y que me encanta la canción de John Lennon, Imagine, pero que es una utopía. Yo no estoy hablando de eso, pero entender a nivel individual y asumir y encarnar Saturno la responsabilidad por cada cosa que hacemos, que no hacemos lo que se llama el karma por omisión. O sea, si enfrente de mi casa están matando un perro y yo lo veo y no hago nada, es mi responsabilidad. El otro será un asesino de perros, pero es mi responsabilidad no intervenir. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? No es mi cosa. Pues sí, algo puedo hacer. Si me molesta lo que hace el vecino, es mi responsabilidad cómo yo metabolizo esa experiencia. Si le cojo rabia, le empiezo a proyectar maledicencia, si me enojo con el universo o aprendo a vivir dentro de lo que hay. Lo que no significa que me desaparezca la molestia, pero ¿qué hago con esa molestia? Y yo creo que el gran tema de este periodo es esto, asumir la responsabilidad por el terremoto de Turquía, asumir la responsabilidad por la guerra de Ucrania, asumir la responsabilidad por los incendios de donde sea, de Estados Unidos, o el congelamiento de las ciudades, asumir la responsabilidad individual por el calentamiento global o por lo que tú creas que existe, es nuestra responsabilidad. Y hay una parte que a ti te toca, es Saturno. Entonces, esto es lo que yo entiendo, o sea, que es un periodo para aprender responsabilidad, impecabilidad. Yo creo que es un tiempo de autoexamen, autocrítica, mucha introspección. En lugar de salir afuera a proyectar y a enojarse y a criticar y a hacer manifestaciones y a hacer ruido, que bueno, a veces puede ser necesario, primero mírate a ti, no busques el enemigo afuera.
Yo creo que este es el gran mensaje que para mí entender trae Mercurio, perdón, Saturno en Piscis. Repito, lo que no implica que el otro no tenga una responsabilidad kármica. Yo no estoy queriendo decir que allá afuera no ocurran cosas. Eso es otra historia. Aquella persona también tendrá que asumir su responsabilidad por lo que está creando, pero uno tiene que asumir la propia responsabilidad por lo que uno está creando, con aquello fuera que no está bien. Nadie dice que está bien, pero ¿qué haces tú dentro de eso? Entonces, autocrítica, introspección, autoexamen y fundamentalmente impecabilidad. Yo aquí remito al budismo, ¿no? El óctuple sendero de la rectitud. Todo tiene que hacerse bien. Que Saturno encarnado, ¿no? El pensar, hablar, comer, sentir, estar solo, meditar, dormir, descansar, vincularte, todo tu acto tiene que ser impecable. Entonces, en los siguientes vídeos haré una muy breve aclaración o comentario para cada uno de los signos.